¿Alguna vez te han tomado alguna radiografía oclusal? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos tipos de radiografía oclusales existen? ¿Cuál es la técnica para la toma de radiografías oclusales? ¿Qué es lo que podemos observar a través de ellas? Me interesa que ustedes sepan cómo son las radiografías oclusales. Aquí podemos ver esta radiografía. Si la pudiéramos observar a través de una lente, de una lupa, veríamos ciertos detalles que no se ven en otro tipo de radiografías y ayudan a complementar los estudios para hacer un buen diagnóstico. Las radiografías oclusales son un tipo de radiografías intraorales que se toman dentro de boca, porque los odontólogos utilizamos dos tipos de radiografías, extraorales e intraorales. El tipo de radiografías que tomamos las vamos numerando, número 1, número 2, número 3, número 4. Las radiografías oclusales son la número 2, para bocas infantiles o para pacientes pequeños, y la típica es la radiografía número 4, que tiene ciertas especificaciones que yo te voy a explicar ahora. Vamos a ir paso por paso porque traigo incluso casos clínicos que te van a gustar. ¿Qué son las radiografías oclusales? Pues son proyecciones de dentro de la boca de estructuras y van a captar a través de esta película las imágenes de tal manera que se van a quedar registrado todo lo que nosotros tomemos, ya sea en la maxila o en la parte superior o en la mandíbula, que generalmente las técnicas se dividen en superior e inferior, y ahorita vamos a ir desglosando porque hay algunas subtécnicas para las cuales también se utilizan, especialmente en niños, en pacientes que a veces tienen dificultad para abrir la boca y que a veces necesitamos localizar en los 3 planos del espacio, que es altura, ancho y profundidad, estructuras, es decir, situarlos tridimensionalmente. La principal utilidad que tienen, y casi que está por orden de jerarquía, es la detección de dientes que no han salido o no han erupcionado, a lo que nosotros lo llamamos retenidos, o también dientes que están de más. Aquí yo he hablado en muchas ocasiones de lo que son estos dientes, que son dientes no erupcionados. Les he dedicado un video completo, también otro video completo a todo lo que son los dientes supernumerarios. Además de esto, nos van a servir para planear en ortodoncia. Yo lo utilizo a diario para controlar no solamente los dientes no erupcionados, impactados o retenidos, o los dientes que no han salido, sino para ver las expansiones maxilares cuando voy a realizar este tipo de movimiento ortopédico en mis pacientes. Es una manera de ir controlando los movimientos dentales y hacer una guía de erupción. A veces tenemos hallazgos de cuerpos extraños que se encuentran en el interior, que a simple vista nosotros no podemos detectar, y salimos de dudas porque debo decirles que este es un estudio complementario. Normalmente la pura radiografía oclusal no es suficiente. Hay un antecedente previo de que además de que se complementa con los hallazgos clínicos, tenemos que tomar otro tipo de radiografías, y esta radiografía, digamos que es una radiografía secundaria o complementaria, que como su nombre lo dice, complementa para poder nosotros tener una perspectiva mejor y a veces una ubicación en tercera dimensión de la primera radiografía que tomamos, que puede ser una radiografía panorámica, que también ya he hablado de lo que son las radiografías panorámicas, cómo nos auxiliamos de ellas, y también de radiografías periapicales. La panorámica es una radiografía extraoral y la periapical es una radiografía intraoral. Sirve para también este tipo de radiografías para hacer diagnósticos de quistes o tumoraciones que se pudieran encontrar tanto maxilar superior como en maxilar inferior. Antes de que existiera la tomografía, antes de que nosotros pudiéramos hacer estudios en boca en terceras dimensiones, e incluso en lugares o sitios muy alejados donde no existe la posibilidad de hacer estos estudios, pues tenemos que saber utilizar y sacar provecho de este tipo de radiografías. Es increíble que a veces pues nosotros nos ahorramos mucho tiempo con tomografía intraoral, pero por ejemplo antes, ¿cómo se hacía? Tengo ejerciendo más de 33 años, y entonces cuando no había aquí en mi ciudad tomógrafo, pues tenía que saber utilizar
todo tipo de radiografías. Las glándulas salivales a veces se obstruyen, se tapan, y este tipo de radiografías nos ayudan muy bien con el diagnóstico para poder ver los conductos o si existe alguna obstrucción porque se formó algún cálculo. También, y bueno, como una última opción, tenemos lo que es evaluación de problemas de oclusión, es decir, de la forma como mordemos. Aquí tengo un paciente, uno de mis pacientes de la consulta, no tiene nombre, le quité el nombre, y no le han erupcionado los dientes, es un paciente adulto. ¿Qué sucede? Que no tiene un canino y no tiene un lateral y trae un puente, tiene su diente desgastado porque le pusieron un puente. Sin embargo, bueno, pues aquí maneja este tipo de retenciones o dientes retenidos, impactados, que son dos. Hay uno que es todavía que está ahí. Entonces yo quiero saber, y después le tomo una radiografía periapical, que esta es la radiografía periapical, y después de la radiografía periapical le tomo este tipo de radiografía, que esta es la radiografía oclusal. Aquí ustedes pueden ver las medidas. Esta es la oclusal estándar, la oclusal número 4, que se utiliza en bocas adultas en la mayoría de nuestros pacientes. Aquí, si nosotros lo pudiéramos ver a través de una lupa, estamos viendo precisamente los dientes que están retenidos, este diente que está atrapado, y no hay motivo a lo mejor para hacerle un puente, ya que podemos acomodar estos dientes que se encuentran arriba, traccionarlos y jalarlos. Aquí, por ejemplo, pues tomamos la radiografía oclusal, este es una comparativa. ¿Y qué vamos a tener como ventaja con respecto a la periapical? Pues bueno, vamos a tener un mayor campo visual, es decir, más amplio, es una radiografía más grande y pues tenemos una mejor perspectiva. Y con respecto a la radiografía panorámica, pues nos da una precisión local a nivel de lo que es el área que nosotros queremos ver en especial, en este caso los dientes que están retenidos a nivel del lateral y del canino superior del paciente, y nos podemos formar una idea casi tridimensional, ya que a veces, como es muy económico y está muy al alcance de cualquier odontólogo tomar una radiografía oclusal, prescindiendo de lo que es la tomografía, pues así nosotros lo hacíamos para ubicarnos un poquito más y saber el contexto de cómo estaba ubicado estos dientes que están o son supernumerarios y en este caso que están retenidos. Aquí podemos ver la radiografía periapical, aquí está el diente que está atrapado y aquí obviamente como la zona está muy restringida, el campo visual pues no me permite ver una gran parte y entonces aquí tenemos los dos muy juntitos, aquí junto con este diente que está impidiendo que salgan estos de acá. Yo quiero comentarles cuáles son los tipos básicos para tomar esta técnica de radiografía oclusal. Son para el maxilar superior, la parte superior, para el maxilar inferior, y existen varias técnicas que puede ser lateral, o sea, no solamente de la maxila, sino de la maxila completa, sino de la maxila, digamos, del lado izquierdo, parte, o sea, enfocándonos hacia un lado, al izquierdo, o hacia el lado derecho. Y obviamente también en la parte inferior vamos a tener esta técnica, esta toma de la parte inferior del lado izquierdo, de la toma del lado derecho, y tenemos dos formas de tomarla, una con técnica paralela, es decir, si la radiografía está aquí así, con un ángulo de 90 grados para una técnica de paralelismo, pero hay veces en que nosotros estamos buscando estructuras y tenemos que hacer una toma oblicua. Y entonces para eso existen radiografías oclusales que son transversales y que son útiles, por ejemplo, para ortodoncia. En específico, esas tomas oblicuas nos sirven a encontrar lesiones, cuerpos extraños, y en específico a mí me gusta mucho para lo que son los conductos obstruidos o los conductos de las glándulas salivales. Y ahora te quiero explicar cómo es la toma de estas radiografías y te voy a explicar la técnica paso a paso. En este caso, bueno, pues ubicamos a una de mis pacientes, la cual, bueno, pues le cubrí los ojos. Ella es una persona, bueno, una religiosa, y le voy a tomar una radiografía superior. Es decir,
voy a utilizar la técnica de paralelismo, por lo cual voy a sentar a mi paciente completamente vertical, es decir, si yo pudiera estar perpendicular con respecto al piso, sitúo así a mi paciente viendo de frente completamente para que esté bien ubicada su cabeza, y voy a colocar el tubo del aparato de rayos X encima de tal manera que la parte central por donde va a salir el rayo vaya a chocar en la parte central de la radiografía, la cual la voy a ubicar en forma horizontal si voy a hacer una toma convencional, porque también como la radiografía tiene una forma rectangular, se puede colocar con la parte más ancha o también con la parte más larga, digámoslo así, de adelante a atrás o de izquierda a derecha. Entonces depende de lo que queramos ver o el tipo de enfoque para la radiografía que vamos a hacer. Este es un video que quiero que lo observen. Aquí les voy a mostrar la radiografía oclusal, que tiene un puntito, lo cual debe de ir hacia arriba. La parte de atrás pues viene en papel como color azul la mayoría de las ocasiones, y la parte blanca es la que va a hacer frente al aparato de rayos X. Yo aquí a la paciente no la coloqué vertical, bueno, no la pude colocar porque mi aparato de rayos X en realidad es de pared, y bueno, pero sí coloco 90 grados a la paciente. Obviamente le puse sus protectores para la radiación, lo que cubriendo las gónadas, cubriendo su cuerpo con un mandil de plomo, y ya que ven, que ubico, miren, vean ustedes, ese puntito que va hacia arriba, normalmente yo lo coloco en la parte de adelante, de preferencia que se pueda ver ese punto que tiene como una convexidad que debe de afrontar al aparato de rayos X. Y bueno, pues yo aquí por ejemplo, ya una vez que lo coloqué, le pido al paciente que no se mueva, son 90 grados. Lo que me facilita cuando uso técnica de paralelismo es que a veces, aunque no esté sentado completamente derecho el paciente, pues yo puedo ubicar la toma. En la siguiente imagen les quiero representar lo que es una toma de la radiografía básica para una parte inferior. Para eso, bueno, pues yo lo que hice es acostar completamente al paciente, está en una posición completamente horizontal. Eso si queremos la técnica de paralelismo, pero también se pueden hacer técnicas de bisectriz donde queremos hacer tomas específicas de ciertas glándulas, de las glándulas sublinguales. A lo mejor lo podemos colocar a 55 grados, por lo tanto sí podemos sentar al paciente y desde abajo tomar la radiografía con una angulación de 55 grados o aproximadamente 65 grados con respecto al centro de la película. Esta es una técnica oblicua para tomarle una radiografía oclusal superior del lado derecho. Entonces, aquí no la voy a colocar en sentido alargado, o sea, a lo largo, no lo voy a colocar toda la radiografía que es así, la parte más ancha, no la voy a colocar de izquierda a derecha, sino que la parte que es más ancha, pues la voy a colocar de adelante hacia atrás, y aquí voy a hacer esta técnica con esta variación para tener otro tipo de vista de acuerdo a lo que esté buscando. Yo ya debo de tener un antecedente, un precedente de lo que estoy buscando, ya sea un diente, porque el paciente pues a veces llega y a pesar de su edad le falta un diente o no. También puede ser técnica paralelismo, puede ser del lado izquierdo, del lado derecho. Son variaciones de técnica de acuerdo a lo que nosotros necesitamos porque sospechamos alguna patología o alguna problemática en la boca de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene y por lo cual a mí me gusta mucho? Es porque es sumamente accesible. Un dentista que ya tiene, o los que tenemos ya la experiencia de utilizar a diario y consecutivamente las radiografías oclusales, si podemos hacer un diagnóstico con 2 o 3 radiografías, pues entonces se nos va a facilitar mucho utilizar la tecnología
porque eso nos viene a ahorrar tiempo y es fácil. Aquí la forma ingeniosa es, o la forma de poder interpretar una radiografía oclusal le va a ahorrar al paciente el costo de una tomografía. Además es de baja radiación, la técnica es fácil y bueno, pues nos va a dar una información que nos va a ser útil de lo que podría ser casi, aunque aquí yo puse tridimensional, pues en realidad no es tan tridimensional, pero en mi mente, yo como odontólogo, pues sí me voy formando una imagen tridimensional complementando con las otras radiografías que ya les comenté. Es muy práctica, lo cual es una ventaja ciertamente. Son las limitaciones si se compara con el Combin. Él cuesta más del doble que una radiografía panorámica y cuesta aproximadamente como 5 veces lo que una radiografía oclusal. Como es una radiografía, pues entonces podemos tener superposición de las estructuras, es decir, un empalme, y bueno, pues que la principal limitación obviamente es que nosotros tenemos que complementar con otras radiografías porque esta no es la principal, esta es una radiografía secundaria o terciaria para poder nosotros corroborar lo que nosotros sospechamos. Esa es para mí la principal limitación. Entonces, tenemos que comprender a base de experiencia que esta no nos va a servir solamente para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico necesitamos una serie pues, de antecedentes. Este es un paciente que llegó sin este diente, tenía 15 años y digo, ¿qué pasa? Porque tiene el canino de leche a pesar de su edad. Entonces, esta es una fotografía de la parte frontal, sus dientes están desviados, obviamente están chuecos, se presenta ortodoncia. Esta es su maxila, una fotografía de su maxila, y quiero que comparen que esta es una panorámica, o sea, de frente, y aquí estoy viendo cómo ahí tiene el canino que está atravesado, pero yo quiero ver cómo está atravesado. Obviamente después de la radiografía panorámica tomo una radiografía periapical y aquí estoy viendo que el canino sí viene, está inclinado y quiero calcular si tengo posibilidad para poderlo llevar al arco y enderezar. Aquí estoy complementando la radiografía para ver qué tan adentro, si está afuera, si está atrapado, si está enquistado, cuál es, y nos va a dar una imagen tridimensional. Esta es la misma paciente, y ya después de que yo hice el diagnóstico pude ver que sí podía acomodar, llevar al arco el canino que estaba retenido. Obviamente tenía que quitar el diente de leche, que pues obviamente no tiene motivo de estar ahí en un paciente que ya es mayor de 12 años y que tiene su canino que se puede acomodar. Y entonces pasamos de esto a esto, y así se encuentra actualmente el tratamiento. Obviamente tengo que dejar mejor oclusión, que tenga más aspectos estéticos. Yo todavía no termino el tratamiento de ortodoncia porque lo tengo que detallar. Estoy en la etapa de detallado, que por cierto tengo también un video de lo que son, cuáles son las etapas de los tratamientos de ortodoncia. Pues bueno, aquí están viendo cómo estaba el lateral por la parte de atrás, y este es un premolar. Entre el lateral y el premolar no había espacio para el canino que estaba atrapado, y este canino de leche no tiene razón de estar. Entonces hicimos la extracción del canino de leche, quitamos primer premolar de un lado, primer premolar del otro para centrar la línea media y tener espacio para acomodar tanto este lateral que está atrás como el canino, ¿verdad? Y aquí ya estamos viendo cómo lo llevamos al arco, el canino que era el diente, susodicho, que se encontraba en el paladar. Este es otro caso clínico donde solamente les voy a mostrar un seguimiento para que vean ustedes que todos los pacientes que se les hace expansión palatina se les debe de llevar una secuencia de radiografías. Aquí está, antes de colocarle el aparato de expansión, aquí ya se le colocó el aparato de expansión ese mismo día. Esta es sin el aparato y esta es con el aparato 5 minutos después.
después de que se colocó. Y luego se va activando y vean cómo ustedes, cómo se separan estos dos dientes centrales y se va activando, se toma una radiografía a la semana y acá es a la tercera semana y así hasta que termine de activarse lo que nosotros necesitamos, este tornillo de expansión. Pero yo quiero ver qué tanto se va separando, cómo está la sutura palatina, y esta es una forma de ver y monitorear lo que es la expansión. Este es el paciente para el cual le hice la expansión porque era un paciente clase 3 con una mordida cruzada anterior. Pues es así como llegamos al fin de este programa. Si te ha servido toda la información que yo te he dado, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, que le des me gusta a este video, pero si lo estás viendo a través de televisión aquí en TVUhead, te sugiero también que me sigas cada semana para que vayas aprendiendo qué hacemos nosotros los odontólogos en tu boca. Hasta luego.